Ya, bueno, vamos a dar inicio entonces a esta clase. Por favor, todos los que tienen su micrófono, si pueden cortarlo, si no, guarden silencio ya para que todos puedan entender y no haya interrupción en la clase. Muy bien. Un segundito, por favor. Ya, muy bien. Como el tema que estábamos avanzando, pues hemos quedado en lo que es la parte de estructura perdón, el sistema de control electrónico, ¿ya? Donde podemos ver es el sistema de control computarizado, ¿ya? Nuestro primer tema era un poquito más amplio, ¿no? Con toda la historia, todo lo que se ha visto, pero ahorita lo que vamos a ir directo al grano, ¿ya? Es lo que se va a aplicar. Entonces, nuestro primer tema es el sistema de control computarizado, ¿ya? Vamos a empezar con lo que es el módulo de control. El módulo de control es también llamado, como bien se dice, la central electrónica o más conocido como EQ o cerebro, ¿ya? En esta parte, pues, el módulo de control es el que se encarga de monitorear todo el sistema electrónico de la parte, de la parte automotriz, ya sea, bien sea en lo que es sistemas accesorios, sistema de transmisiones y lo más importante y fundamental que es el motor, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del sistema de control electrónico, pues directamente nos dirigimos a lo que es la EQ, que significa unidad de control electrónico, ¿ya? El sistema de control electrónico pues trabaja con 12 voltios, su alimentación, ¿ya? Y cuando muchas veces nosotros a veces decimos, ¿por qué trabaja con 12 voltios si los sensores trabajan con 5 voltios? ¿Ya? Lleva un transformador de corriente el cual permite que la salida del voltaje que lleva cada uno de los sensores pues lo gradúe de acuerdo a la limitación que tiene cada sensor para su trabajo, ¿ya? Entonces por eso sale algunas veces 5 voltios, pero en sí la alimentación para el cerebro es de 12 voltios. Cuando nosotros hablamos de módulo de control, en sí estaríamos hablando de lo que es el panel fundamental, el más importante de todo el vehículo, ¿ya? Que en sí el módulo de control, pues el EQ, puede, por decir, aguantar una temperatura de 80 grados centígrados como máximo. Ya no podemos sujetarle a algún lado del vehículo donde se eleve más la temperatura de ese grado, ¿no? De ese porcentaje de grado que puede decir de 80 grados. ¿Por qué? Porque si no estaríamos dañando todo lo que es la parte interna de los componentes electrónicos de la computadora, ¿ya? El sistema de control electrónico, pues, es el que controla todo el sistema EFI, ¿ya? Para empezar, todo lo que es el sistema de full inyección electrónica, el sistema ESA, el sistema ISC, el sistema de diagnóstico, ¿ya? Y el funcionamiento de prueba y fallos y respaldo, que sí sería todo lo que tiene que ver con la parte de las pruebas que se hacen, todas las fallas que tiene. Eh, y otras funciones que podemos complementar, podría decir, en la transmisión, en el sistema de ABS, algunas veces incorpora el sistema de frenos, ¿ya? Pero en sí, ahorita lo que vamos a ver es exclusivamente lo que es el funcionamiento en el motor, ¿ya? Como podemos ver aquí, el OQ, que es el módulo de control, tenemos los sensores, quienes son los que activan o mandan una señal, una información en sí a la computadora. ¿Para qué? Para que esas señales, pues la computadora lo realice en sí una comparación y pueda mandar señales de activaciones a los actuadores, que entre sí los actuadores darían todas las partes electrónicas, podría decir, electroválvulas, ¿ya? Que serían inyectores, entradas de aire adicionales y muchas electroválvulas que se encuentran en sí en el motor, ¿ya? Pero la función principal del EQ es almacenar la información, hacer comparaciones y poder mandar señales a los actuadores para que tengan un trabajo o buen funcionamiento en sí para hacer funcionar en sí el motor, ¿ya?
Pasando de lo que es, en lo que es la parte del sistema de control electrónico, vamos a ver la estructura, cómo está estructurado el módulo de control. Para empezar, en toda memoria que tenemos actualmente, contamos con estas 4 memorias, ¿ya? En sí lo puedo decir memorias por el hecho de que están divididas por diferentes memorias que cumplen cada una de sus funciones, ¿ya? Tenemos la entrada que es todas las señales y todas las señales en sí que envían los sensores. Y pues contamos con una memoria PROM, o más conocida EPROM, ¿ya? Esa memoria en sí es la cual podría decirse que la única memoria que se puede manipular. Se podría en sí ampliar o mejorar su sistema. Podría decirse que se puede codificar, en otras palabras. Pero cuando hablamos de una memoria ROM, ya es una memoria única, el cual es una placa que podría decirse solo tiene limitaciones, una cantidad de información limitada, ¿ya? Que no se podría reprogramarlas. En caso que se llegue a arruinar o, caso contrario, a tener algunos daños, pues directamente se tiene que reemplazar. ¿Por qué? Porque esta memoria no se puede hacer adiciones ni mejorarla ni nada de eso. Ya de fábrica el fabricante nos manda con tanta información, pues para que funcione el vehículo y solo podemos basarse en ese diagnóstico nada más. Luego tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria que pues recopila toda información, la que actúa en el momento del funcionamiento del motor y está en permanente comparaciones, ¿ya? Es la que está recibiendo todas las señales de lo que son los sensores y en sí, por los actuadores, porque si no trabajan los actuadores, pues la memoria RAM no trabajaría tan bien, ¿no? Entonces, para eso está la memoria RAM, para que se dedique a hacer las comparaciones y verificaciones en todo el sistema para hacer funcionar en sí un vehículo, ¿ya? La memoria RAM, pues, es la memoria que se puede almacenar y al mismo tiempo, cuando yo quiero, pues, puedo borrar toda la información que está internamente. Mientras que en la memoria ROM, yo no puedo tocar esos datos, ya porque no me lo permiten. Si llego a borrar algún dato o, caso contrario, a dañar algún dato que está incorporado dentro de la memoria ROM, pues directamente estaría dañando el sistema y, pues, ¿quién va a ser el más afectado? Pues sería esa parte del vehículo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no podría mejorar ni recuperar datos. Directamente se daña y se daña, listo, no hay más, ¿ya? Entonces hay diferencia, ¿no? Entre la memoria ROM y la memoria RAM. Sabemos que la RAM es la que almacena y podemos borrar. En sí es donde están almacenadas todas las fallas y trabaja juntamente con la memoria CAM, ¿ya? La cual se encarga de recaudar todo tipo de información fallida que se produce en el funcionamiento del vehículo, ya sea por un mal salto de corriente, una mala inyección, un sensor defectuoso, toda la falla que se produce, pues directamente lo almacena juntamente y hace notar que es la memoria CAM. Esta memoria CAM podría decir que se puede borrar desconectando la batería en algunos casos, pero en algunos casos es difícil borrar esa información, ¿ya? No se podría, mientras que en la RAM sí se puede, pero en esta CAM sí o sí a veces es necesario tener un escáner, ¿ya? Para poder extraer todos esos datos y poder solucionarlos, caso contrario, poder eliminarlos, ¿no? Porque si yo desconecto la batería, a veces no se borra y quedan guardados los datos y a veces seguimos con las mismas fallas, ¿no? Por eso siempre es bueno tener el escáner a mano para poder manipular el sistema. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Pueden opinar si desean. ¿Todo está bien? Muy bien, seguimos. Continuamos con lo que es el sistema de alimentación de combustible, sistema de combustible, ¿ya? Sabemos bien que en todos los sistemas de inyección electrónica, pues contamos con un sistema de transferencia de combustible, ¿ya? Y en ese sistema, pues contamos con el único sistema que nos puede transferir es una bomba de combustible, ¿ya? La bomba de combustible trabaja con 12 voltios, eso ya lo tenemos claro, lo hemos hablado en todas las clases que hemos tenido. Trabaja con 12 voltios
En algunos casos lleva un sistema que trabaja directamente con la computadora de forma gradual, ¿ya? No todos los vehículos trabajan directamente con 12 voltios, como bien lo digo, lo voy a repetir de nuevo, quizás alguna vez se topen con algunos vehículos. En algunos casos trabaja de forma gradual, según las revoluciones que puede tener el vehículo. Si está en revoluciones bajas, pues puede ser que trabaje con menos voltaje. Y si está en un sistema pues, de revoluciones media, podría decir que va a elevar una cierta cantidad de voltaje. Póngale cuando está en revoluciones bajas, que va a trabajar con 6, 7 voltios. Cuando esté en revoluciones medias, puede ser que trabaje de 9 a 10 voltios. Y cuando esté en revoluciones altas, pues ya va a cumplir, va a necesitar fuerza y sí o sí va a tener que trabajar con los 12 voltios, ¿no ve? Entonces, no les doy un dato exacto, pero les doy una idea cómo trabaja el sistema de alimentación de combustible, ya para que tengan en cuenta. Hay veces que nosotros eh, medimos las bombas de alimentación, pero cuando damos marcha, pues marcha mínima, obviamente que va a estar en baja presión, ¿no? Porque no está haciendo fuerza, no necesita consumo el motor, entonces pues, sí o sí va a estar solo para mantener estable al vehículo en funcionamiento en ralente. Y entonces ahí va a ser que nos puede hacer variar. Pero si yo la acelero, pues va a cambiar la cosa. Quiere decir que si estoy en plena marcha, automáticamente va a elevar la tensión y la bomba va a elevar más presión de combustible, ¿ya? El promedio de presión que libera una bomba de combustible pues está entre 4 a 7 bares, ¿ya? Nosotros podríamos decir que los vehículos trabajan con 4 bares, pero sabemos que hay vehículos que son B6, B8, pues sí o sí eleva un poco más. Hay diferentes tipos de bombas también según la marca que pueden ir elevando la presión mucho más, ¿ya? No solo es de 4 bares. Así que, por si acaso. La bomba cuenta con muchos componentes, como bien lo sabemos, tiene internamente pues un inducido, ¿ya? El cual permite a la bomba que cuando se introduzca la corriente eléctrica pues genere el campo magnético y empiece a revolucionar, ¿ya? Tenemos también una turbina que está en la parte baja de la bomba, el cual hace que la gasolina ingrese pues y elevar la presión fácilmente y poder expulsarla por lo que es el pico de salida donde se encuentra la válvula de retención, ¿ya? También cuenta una válvula de retención por el hecho que en algunos, bueno, en todos los vehículos en sí, ¿no? Porque en algunos casos también lo llevan en la válvula de retención en lo que es el componente de donde lo llevan en sí en la caja de donde va acoplada la bomba. Pero en otros, pues sí o sí, la bomba pues lleva la válvula de retención, cosa que cuando el vehículo sea apagado, ese combustible se mantenga con una presión estable constante dentro del circuito y no se retorne toda la gasolina al depósito, ¿ya? Pero la mayoría de las bombas tienen la válvula de retención en el pico de salida. También lleva una válvula de alivio. En algunos casos llevan las válvulas de alivios en lo que es en la parte baja y otros en la parte lateral, ¿ya? Como pueden observar aquí en la parte, está en la parte lateral. Pero aquí está en la parte, en algunos está en la parte baja, ¿ya? Cosa que cuando la bomba se sobrecarga la presión, automáticamente pues esta bomba va a empezar, lo primero que tiene que hacer es liberarse de la presión. ¿Para qué? Para que no dañemos algunos componentes, algunos sistemas y automáticamente la gasolina empieza a devolverse a lo que es el depósito de combustible, ¿ya? Entonces, todo eso está en una bomba. También tiene las escobillas, igual que, como siempre le digo, un motor de arranque, genera como que era un campo magnético y empiezan las revoluciones. También tiene sus escobillas, ¿no? Que son más conocidos como los carbones. Entonces, todo es casi lo mismo que un motor de arranque, por decirlo, o un motor eléctrico, ¿no? Que trabaja en sí creando campo magnético para que empecemos con el giro y pueda crear las revoluciones. Ya. Muy bien. Seguimos. Cuando hablamos de sistema de alimentación, ¿ya? En muchos casos, nosotros sabemos que los sistemas de alimentación cuentan diferentes tipos de relés, ¿ya? En sí, en algunos casos está incorporado el relé de apertura de la bomba directamente con el contacto. Pero en algunos casos, ya está, tienen un diagrama diferente, el cual también lo utilizan como sistema de protección o de seguridad, ¿ya?
Cuando hablamos de los relés de apertura, sabemos que los relés son actuadores, ¿ya? Son actuadores el cual trabajan cuando uno los ordena, ¿no ve? Entonces, no puedo yo considerar que son automáticos, ¿no? Porque son actuadores que se lo introduce corriente y empiezan a actuar. Entonces, la bomba es lo mismo, ¿ya? Si yo introduzco corriente a la bomba, recién va a empezar a actuar, ¿ya? Por sí sola no puede trabajar. Entonces, para eso, pues contamos con señales, ¿ya? Señales, bien sea del sistema de unidad de control electrónico, que igual almacena corriente, pues de los 12 voltios de la batería, obviamente, ¿ya? Pero en sí, nosotros cuando activamos un relé, pues lo hacemos de forma negativa, podría decirle, ¿no? Con una señal negativa. En sí, este relé, su función es de trabajar cuando el motor se dan los primeros giros al motor, automáticamente lo primero que va a ser activar un relé el cual pues va a determinar o va a llevar la corriente a lo que es la FP, o sea, la computadora, ¿no? La computadora. Pero si en caso que esta señal de aquí, que es el señal de encendido, no esté llegando permanentemente, pues automáticamente lo que va a hacer la computadora es cortar esa señal de salida para que active el relé y automáticamente pues queda la bomba fuera de uso, o sea, queda deshabilitada, ¿ya? Aquí tenemos, para que puedan ver más claro, la batería en esta parte. Luego tenemos lo que es algunos fusibles, ¿ya? La llave de contacto, el sistema de la chapa, ¿no? Como bien lo conocemos, ¿ya? También tenemos una salida, lo que es para entrada de corriente directo que viene desde la batería hacia un relé que es el relé principal, más conocido como el EFI, el cual protege a todo lo que es el circuito electrónico del automóvil. ¿Ya? En algunos vehículos se lo conoce como EFI, en otros tienen otro tipo de sigla. Ya puede ser que varíe, pero la función es la misma. Entonces, cuando yo doy contacto, este relé, pues, es el primero en activarse, el relé principal. Por eso dice relé de apertura de la bomba, ¿ya? Este relé es el primero en activarse. Una vez que yo dé contacto, obviamente que la corriente va a pasar, va a llegar al sistema de diagnosis. Eso ya lo conocemos igual. Sabemos que todos los vehículos, a partir del 94, 93, desde el 90, si no me equivoco, hasta el 90 hasta el 2000 traen sistema OBD1, ¿ya? Entonces, este es el sistema de diagnosis, el sistema que nosotros podemos extraer códigos, meter escáner y todo eso, ¿no? Pero cuando hablamos del sistema EFI, automáticamente esa señal va y activa un positivo, ya cuando yo doy contacto. Entonces, quiere decir que esta señal solo va a ir a lo que es la alimentación cuando yo haga un diagnóstico, nada más. Y luego tengo una señal FP, que esa señal FP se me dirige a lo que es la bomba de combustible. Esta es la bomba de combustible. Tenemos señal negativa, que aquí va a masa, ¿ya? Y aquí tenemos la computadora, igual con una señal a masa, un cable a masa. Y aquí tenemos una señal NE, que es la señal de encendido. Eso lo podemos captar ya sea del eje de levas o también a veces, en algunos casos, de los distribuidores, ¿no? De distribuidor de encendido, que mayormente pues, son los encargados de generar esa señal. ¿Para qué? Para que se produzca la corriente de encendido, ¿no? La chispa, en otras palabras. Ya, entonces, cuando yo doy el contacto, automáticamente la corriente fluye al positivo, más B, al más B del sistema diagnóstico. Pero la corriente que va a la bomba, pues, sigue deshabilitada, ¿no ve? Entonces, cuando yo agarro y doy el primer giro de ignición, automáticamente esta señal de aquí, señal NE, que es del distribuidor, pues ingresa a lo que es la computadora. Entonces, la computadora automáticamente ve que esa señal ha confirmado, confirma esa señal, y entonces manda una señal, ¿para qué? Para que se active el relé de la bomba, ¿ya? Este relé. Entonces, al activarse este relé, automáticamente pasa corriente positiva y va a activar la bomba. Pero mientras esta señal no me confirme,
¿ya? No quede permanente activada, pues puede ser que la computadora va a activar por unos segundos, de 2 a 5 segundos, y lo va a volver a cortar. O sea, quiere decir que si el motor no funciona, voy a dar primer arranque, no funciona, automáticamente se activa, pero en 5 segundos la computadora me lo detiene la señal, me lo corta. ¿Por qué? Porque está diciendo, bueno, no, si no hay corriente, no hay señal de encendido, ¿para qué voy a seguir activando la bomba? Entonces, preferible que yo lo corte la señal, pues, y listo, solucionamos el problema. ¿A ver? Mientras no haya esta señal, pues directamente no se activa el relé y la bomba queda en desuso. Una vez que se active la señal NE, automáticamente se activa el relé y la bomba empieza a funcionar. Y entonces con este circuito pues ya estaríamos alimentando lo que es el sistema pues, de alimentación de combustible de un vehículo, ¿ya? Y aquí cuando ustedes quieren hacer las pruebas, a veces queremos ver si funciona o no funciona la bomba en los sistemas OBD1. Actualmente lo tenemos, por eso les estoy hablando de este sistema. Un puenteo de más B a FP, pues directamente estoy en contacto, estaría pasando la corriente positiva directo a la bomba. Como aquí ya tengo negativa en chapa, pues en carrocería, automáticamente la bomba va a empezar a trabajar y va a ir, el sistema de alimentación va a quedar en presión con combustible, ¿ya? Luego tengo que sacar obviamente el puenteo porque si no va a quedar trabajando permanentemente, ¿no? Entonces esto sería lo que es el funcionamiento del relé de apertura de la bomba de combustible. ¿Alguna duda? ¿Pueden hablar antes que pasemos? ¿No hay? ¿Nadie? Está más claro que el agua. Ya, muy bien. Creo que se entiende entonces, ¿no? Ya, muy bien. Seguimos. Luego pasamos a lo que es el sistema del amortiguador de pulsaciones, ¿ya? Cuando hablamos nosotros un amortiguador de pulsaciones, nos referimos a lo que es, podría decirle, un evitador de, como podría decirle, como un rompeolas, ¿ya? O más que todo, estabilizador de combustible. Cuando hablamos de amortiguador de pulsaciones, imagínense algo que es algo que estabiliza, ¿ya? Porque en la rampa de inyectores sabemos bien que se tiene que mantener una presión constante para que haya una buena pulverización o una buena inyección de combustible, ¿no ve? Entonces, para eso nosotros tenemos un amortiguador de pulsaciones que está en la cupla del niple, ¿no? Cuando ustedes saquen una tubería de gasolina, ahí lo van a ver. Bien, en algunos casos también está al otro extremo, ¿ya? En los más modernos, pero en los más antiguitos estaba en la entradita, justamente en la entrada, cosa que ahí se daba la amortiguación esa de las pulsaciones de combustible, en sí como un estabilizador de presión, ¿ya? Ese amortiguador de pulsaciones, eh, ese amortiguador de pulsaciones no es lo mismo, ¿perdón? ¿Están ahí todavía? Sí, sí, Inge. Sí, Ya, Estamos- creo que mi tiempo ha excedido, pero voy a volver a... No, Ya, ahora sí, ¿no? ¿Ven? ¿Ven lo que es la pantalla? ajá. Sí Ya, se muy ve, bien. sí, Inge, la sí, que pantalla. vemos. Sí. Ya, muy bien. Cuando hablamos del amortiguador de pulsaciones, lo van, como bien les decía, lo van a ver en lo que es la parte de la rampa de inyectores, ¿ya? No confundan lo que es el amortiguador de pulsaciones con el regulador de presión, ¿ya? Son dos cosas diferentes. El amortiguador de pulsaciones, como le digo, es el que estabiliza o regula en sí las presiones que vayan de forma constante y se mantenga una presión constante en el riel de inyectores, ¿ya? Aquí podemos ver el amortiguador de pulsaciones y aquí también tenemos un regulador de presión, ¿ya? Aquí está en la línea de entrada, lo que es la entrada, todo lo que es la rampa, este es un motor en B, ¿no? Y aquí tenemos lo que es la salida, ¿ya? La salida es la que vuelve al depósito de combustible. Entonces el amortiguador de pulsaciones solo es el que estabiliza, ¿ya? Para mantener una presión constante en la rampa o el riel de inyectores. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ahora vamos a lo que es el riel principal y regulador de presión.
Cuando hablamos del riel, ya muchos todavía algunos no lo conocen, pues sabemos bien que el riel es el que aloja o es el soporte en sí de los inyectores. Pero no es solo un soporte, ¿ya? Ténganlo en claro que es también es un componente que ayuda a que toda la presión pues se mantenga en una presión constante en esta parte del riel y poder distribuir a los inyectores de forma pareja, ¿ya? O sea, de la misma cantidad que se inyecta en un inyector, pues se tendría que inyectar en los 3 otros inyectores. Entonces no tendría que haber diferencia, ¿ya? Todo tiene que estar en una presión constante, ya que tenemos también el regulador de presión y el amortiguador de pulsaciones, pues entonces para todo eso, pues aquí se tendría que mantener una presión constante. Sabemos bien que la bomba eleva de 3, 4 hasta 7 bares de presión, ¿no ve? Pero en el riel de inyectores sabemos que los vehículos mayormente trabajan con 4 bares, 3.5 a 4 bares, ¿ya? Esa presión no tiene que disminuir ni elevar. Entonces, para eso lo tenemos a lo que es el regulador de presión. Este regulador de presión, como lo pueden observar aquí, lleva un sistema de entrada de vacío. Trabaja con un diafragma, un resorte interno, ¿ya? Y pues es el encargado de dar el alivio en caso de sobrecarga en el sistema de alimentación. Si en caso que la bomba pues trabaje permanentemente, estaría pasando, sobrecargando su sistema de presión, automáticamente también depende mucho, ¿no?, del funcionamiento del motor, porque lleva una entrada de vacío, que esto va directamente a lo que es el múltiple de admisión, ¿ya? Entonces eso determina si está en aceleración o si está en bajas revoluciones. Sabemos que cuando el motor está en aceleración, ¿qué pasa? No crea vacío, ¿no ve? ¿Por qué? Porque obviamente está abriendo la mariposa de obturación y pues está entrando libremente el aire. Pero cuando el motor está en bajas revoluciones, no se está acelerando, ¿qué pasa? Crea un vacío interno, o sea, el múltiple de admisión les hablo, ¿no? Crea un vacío y ese vacío pues hace que esto trabaje, ¿ya? Que esto abra o cierre con un diafragma, este diafragma que está interno. Entonces, al abrir este diafragma o al comprimirse, automáticamente deja que la entrada de combustible, ¿ya?, pues se libere. O sea, en sí, que todo el combustible que está en este riel de inyectores automáticamente se descargue y pueda volver a lo que es el depósito de combustible. ¿Me entienden, verdad? Sabemos que el regulador de presión solo es para evitar que se sobrecargue de presión en el sistema de alimentación, ¿ya? Es un liberador de presión de combustible, en otras palabras. Yo creo que está claro, no creo que haya duda en esa parte. Ya, muy bien. Seguimos. Inyectores. Los inyectores, pues son, como bien lo conocemos, son electroválvulas, ¿ya? Actuadores que trabajan juntamente con una señal que manda pues la unidad de control electrónico, ¿ya? Los inyectores trabajan mayormente con 12 voltios, ¿ya? 12 voltios de corriente que le llega directo en el momento de contacto. O sea, cuando yo doy contacto, lo primero que voy a hacer, voy a ir a medir los enchufes y le va a llegar 12 voltios, ¿ya? Pero cuando se produce el encendido, automáticamente la computadora va a enviar señales de pulsos negativos, ¿ya? No se va a activar con positivos, sino que con pulsos negativos. Entonces, eso sería lo que son el funcionamiento en sí de los inyectores. Son electromagnéticos, pues a un pequeño pulso automáticamente abre y cierra, nada más. Son actuadores, ¿ya? Aquí les voy a mostrar un poquito un video. Déjenme presentarles, a ver. Aquí un segundito, un segundito. Ya se me fue el video, pero por acá debe estar. No sé si es que aparece en su pantalla. ¿Me pueden confirmar? Sí, inyectores intermitentes. ¿Está apareciendo? Sí, Inge. Ya, muy bien.
Ese es un video por si acaso, ¿ya? Porque pensé que no estaba apareciendo. Ya, como pueden observar, en cada pulso, eso es lo que trabajan. Esto por si acaso son inyectores simultáneos, ¿ya? Son inyectores. No se ve, Inge, ponle play, pues, Inge. ¿No se ve? Ya, esperen un segundito. No, Esperen un segundito, esperen un segundito. Entonces estamos mal. Ahora, ahí, sí, sí, ahí, pone play ahora. Del comienzo, del comienzo. Doctor, tú no te guasito, ¿no? ¿ahí? ¿Se Ahí, ve? Inge. Ya, muy bien, muy bien. Ya, como bien les decía, en cada pulso de la computadora, esa es la función que cumplen los inyectores, de esa forma. ¿Ya? Por decir, aquí están trabajando todo lo que es al mismo tiempo, de forma simultánea, ¿no?